Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2811 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Ana Ludvina Aguilar Orellana contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia del 13 de noviembre del 2015, proferida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del juicio ordinario laboral en única instancia de reinstalación por despido directo e injustificado promovido por la postulante contra el Estado de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 6 de octubre del 2016, consideró: derivado de dicha destitución, la postulante promovió juicio ordinario laboral de reinstalación en única instancia ante la autoridad impugnada, pretendiendo su reinstalación y el pago de salarios dejados de percibir desde el momento que de su destitución hasta la efectiva reinstalación. Sin embargo, la sala impugnada tuvo por acreditado que la trabajadora incurrió en la causa justa de despido injustificado, regulado en el inciso 8 del artículo 76 de la Ley del Servicio Civil, que establece: cuando el servidor se niegue de manera manifiesta a acatar las normas o instrucciones que su jefe o representante en la dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficiencia y rendimiento en las labores. En corolario con lo anterior, se concluye que el patrono aprobó la justa causa del despido y vale señalar que tal pronunciamiento es exclusivo de la jurisdicción ordinaria. Esta Cámara considera pertinente hacer alusión a lo manifestado por la amparista con relación a que ya había prescrito el derecho del patrono para dar por terminada la relación laboral. Se colige que tal argumento lo debió argumentar y probar ante la sala recurrida y no pretender que se haga en esta instancia constitucional, pues se infiere que lo que se pretende a través del presente amparo es que se haga una revisión de aspectos fácticos y valorativos. Asimismo, con relación a que el acta 14-2013, en el cual sustentaron su destitución, es de fecha 5 de marzo del 2013 y no de fecha 6 de marzo del 2013, como erróneamente lo manifestaron tanto el Estado de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la sala recurrida, esta Cámara considera que tal argumento no produce agravio alguno, pues el legislador previó los remedios procesales idóneos para aclarar tal extremo, y lo pudo y debió haber hecho en su momento procesal oportuno y no lo hizo. En atención a los razonamientos antes expuestos, se aprecia que el actuar de la sala estuvo enmarcado dentro de sus facultades constitucionales y legales. En consecuencia, el acto reclamado no provocó la violación a los derechos denunciados por el postulante, por lo que el amparo promovido es notoriamente improcedente, debiendo efectuarse el pronunciamiento correspondiente. A pesar de la forma en la que se resuelve, no se condena en costas a la solicitante por no existir sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone la multa a la abogada patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo planteado por la señora Ana Ludvina Aguilar Orellana contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se condena en costas al postulante, pero sí se impone una multa de 500 quetzales a la abogada patrocinante, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con la autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición,
no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Ana Ludvina Aguilar Orellana, quien actúa con el auxilio de la abogada María Luisa Durán Marín, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables señores magistrados, demás personal de esta Corte, al abogado representante del Ministerio Público y otras personas que como público nos acompañan. Quiero concretarme, señores magistrados, a los agravios ocasionados a mi patrocinada en cuanto a la violación de sus derechos constitucionales de defensa y debido proceso. Dada la lectura de las consideraciones arribadas por la Corte Suprema de Justicia en el amparo, en la sentencia de amparo que se impugna, es menester hacerles saber a los señores magistrados que es totalmente incongruente al planteamiento del amparo la resolución arribada, toda vez que de ninguna manera se planteó amparo contra la autorización judicial que el Estado de Guatemala presentó para sustentar en ella o justificar el despido de mi patrocinada. Es importante destacar que el despido de mi patrocinada, cuando se desempeñaba como directora del Hospital Antituberculoso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, fue con base en actas administrativas, específicamente la última emitida el 5 de marzo de 2013, fecha en la que por primera vez quedó expresamente prohibida las actividades extramuro que se desarrollaban dentro de esa entidad. Sin embargo, a partir de esa fecha, el Estado de Guatemala efectivamente inició un proceso para obtener la autorización judicial de terminación de su relación laboral, la que en primera instancia quedó declarada sin lugar y posteriormente en apelación se revoca aquella resolución y pretendiendo el Estado de Guatemala que ello fundamenta el despido, dejó transcurrir 9 meses de haber obtenido aquella autorización para efectivizar el despido. Sin embargo, es importante destacar que el acuerdo ministerial de destitución de mi patrocinada en ninguna de sus consideraciones ni parte resolutiva se fundamenta en aquella autorización judicial que, valga reiterar, ya había prescrito el derecho del Estado de hacerla efectiva, toda vez que habían transcurrido 9 meses desde su obtención, no constando en el acuerdo ministerial de destitución que la misma se haya basado o fundamentado en aquella autorización judicial. Esta argumentación fue presentada por el Estado de Guatemala en la audiencia de juicio ordinario que se llevó a cabo en única instancia y en aquel momento, y tal como consta en el audio de audiencia, se hizo saber al señor juez al señor magistrado de la Sala de Apelaciones que conoció que esa autorización judicial no constituía el motivo principal del planteamiento, toda vez que no fundamentaba la autorización, el despido, de mi patrocinada. En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, al emitir la sentencia de amparo, inclusive resuelve ultra petit al indicar que se basa o se demostró la justa causa del despido y cita el inciso 8 del artículo 76 de la Ley de Servicio Civil, cuando la causa justa del despido no era tema de discusión en el juicio ordinario planteado, sino únicamente se solicitó la revocatoria de la autorización, la revocatoria del acuerdo ministerial de destitución, el que, reitero, no se basa en autorización judicial obtenida previamente por el Estado de Guatemala. En ese sentido, causa, por supuesto, agravio a mi patrocinada que la Corte Suprema de Justicia haya emitido una resolución más allá de lo que se estaba ventilando dentro del juicio ordinario en única instancia, basándose incluso en fundamentos que no fueron alegados por ninguna de las partes dentro del juicio en única instancia. Es lamentable que el tercero interesado también, sin haber estudiado o analizado los argumentos en los que se basó el juicio ordinario y en los que se basó la defensa del Estado de Guatemala, haya pretendido de que habíamos planteado el amparo como una instancia revisora.
cuando lo que se buscaba era que se reivindicaran los derechos constitucionales afectados a mi patrocinada, toda vez que ella no estuvo sometida a un proceso administrativo de destitución previo a las actas administrativas que sirvieron de base para su destitución. Es pues evidente de que la Corte Suprema de Justicia no solamente valida argumentos que el Estado de Guatemala sacó de la manga sin haber tenido el sustento suficiente, legitimando inclusive acciones que administrativa y judicialmente estaban fuera del orden y de la legislación en materia de trabajo y servicio civil. Si bien es cierto, el Estado de Guatemala había obtenido aquella autorización judicial, habían transcurrido ya 9 meses para que el mismo la efectivizara. Esa circunstancia se hizo saber en audiencia oral y la señora magistrada o los magistrados de la Sala de Apelaciones, al resolver en única instancia, no toman en consideración el alegato planteado y tampoco la prescripción argumentada y probada documentalmente. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia avala esa actitud al indicar en uno de sus considerandos que mi patrocinada debió haber alegado la prescripción aludida dentro del juicio ordinario en única instancia, y posteriormente se contradice al decir que sí se alegó esa prescripción, pero no le dan validez. Entonces, señores magistrados, efectivamente aquella autorización judicial no solamente no sustenta el despido de mi patrocinada, sino que él mismo no es ni siquiera un motivo de discusión en cuanto a la justicia o injusticia del despido mismo. Para ello se debió haber utilizado otra vía, siendo la intención de mi patrocinada distinta, la simple revocación del acuerdo ministerial de destitución, y la justa causa del despido es un acontecimiento que se ventila posteriormente a haberse ejecutoriado una autorización judicial de destitución, lo que en el presente caso no ocurrió. Para mi patrocinada también es importante que se establezca que en el amparo, mejor dicho, en el juicio ordinario en única instancia, no versa en cuanto a la autorización judicial obtenida, y en el amparo tampoco es un tema de importancia, porque no es en sí un argumento que se haya utilizado para la destitución de mi patrocinada, sino que simplemente se utilizó como medio de defensa en un juicio ordinario, más no como un mecanismo de sustentación para el despido de la misma. Se habla de una existencia de causa justa para la terminación de una relación laboral, e incluso se cita un fundamento legal que no tiene congruencia con el motivo del amparo y tampoco tiene congruencia con el motivo del juicio ordinario seguido en única instancia. La prescripción que se dice se debió haber alegado en única instancia se hizo saber al señor juez, a los señores magistrados de la forma debida, y esa argumentación fue ignorada, invalidada, y no obstante ello se contradicen dentro de la misma sentencia al establecer en alguno de sus considerandos que sí se mencionó, pero no le dan el valor debido. Asimismo, considero que es falso, y eso agrava en mucho los derechos constitucionales de mi patrocinada en cuanto a su derecho de defensa, al debido proceso y a la legalidad, el haber inclusive dado por sentado que existían causas justas de despido cuando la misma autorización judicial establece al final del auto que esa autorización no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, y no habiendo sido el juicio ordinario promovido en única instancia, en ese sentido, en cuanto a que se probara la causa justa o injusta del despido, no es procedente que se le haya dado validez a semejante fundamentación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Reitero, estamos sabidos de que el amparo no es una instancia revisora, sin embargo, acudimos a esta vía y de forma oral pretendemos llegar a los señores magistrados con el objeto de que seamos escuchadas y se reivindiquen los derechos constitucionales de mi patrocinada, toda vez que con este tipo de sentencias, tanto la emitida en única instancia como la emitida en amparo, se violentan
de manera reiterada los derechos de mi patrocinada en cuanto a su defensa, petición, porque las solicitudes emitidas nada tienen que ver con lo que finalmente se resolvió y quedó probado en autos. Solicitamos dentro de este recurso que se practicara como diligencia para mejor fallar la verificación del acta que sustentó la destitución de mi cliente y que era el objeto del juicio ordinario en única instancia, para verificar y constatar allí que la autorización judicial alegada por el Estado no constituye el motivo toral para la destitución de mi patrocinada, habiendo sido amonestada incluso en aquella acta de fecha 5 de marzo de 2013, sin haber tenido el sustento legal para ello, habiéndose aportado dentro del proceso incluso el manual que proveía de facultades a la dirección a su cargo para practicar actividades extramuro. Queda también probado dentro de los documentos que aportó el Estado de Guatemala que cuando se denegó la autorización judicial para otorgar, para dar por terminada la relación de trabajo, no se había aprobado reincidencia alguna, la que constantemente es atribuida en las resoluciones emitidas con antelación e incluso la de amparo que en este momento estamos impugnando. Con ello, señores magistrados, también es notorio que el amparo y este recurso eran procedentes y sin embargo se declararon notoriamente improcedentes, imponiéndoseme como abogada patrocinadora la multa de 500 quetzales. Sin embargo, al verificarse las actuaciones y los argumentos vertidos y especialmente los agravios manifestados en este momento, pues se podrá verificar que el amparo y este recurso son procedentes y por ende debe de ser también revocada en ese sentido la sentencia impugnada. Solicitamos que sea declarado con lugar el recurso de apelación planteado y como consecuencia de ello sea revocada la sentencia impugnada, otorgándose en definitiva la protección constitucional solicitada y en consecuencia de ello revocada la devenida en grave. Asimismo, reiteramos la solicitud de que se practique diligencia para mejor fallar, verificándose el acta que motivó tanto la destitución como el planteamiento del juicio ordinario de reinstalación y la procedencia de esta de conformidad con el pacto colectivo que se encuentra vigente para el Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social y sus direcciones. Terminamos de esta manera la manifestación de agravios por parte de los interponentes del recurso, esperando haber cumplido con los requerimientos de ley en cuanto a manifestar de manera precisa y concreta los agravios infligidos en contra de mi patrocinada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Durán Marín. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretaria general, abogadas en esta sala de vista y demás personas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal comparte el criterio esgrimido en la sentencia de fecha 6 de octubre del año 2016, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el sentido de que no existe violación a ningún derecho fundamental de parte de las amparistas, en el sentido de que la autoridad impugnado actuó de acuerdo a sus facultades legales, en observancia de los derechos fundamentales que le asisten a las amparistas, en ese caso a las apelantes. Siendo el agravio uno de los presupuestos indispensables de procedencia, en su ausencia no es viable la acción instada. Por otro lado, esta Fiscalía también es del criterio que la acción constitucional de amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de lo resuelto por los organismos jurisdiccionales de jurisdicción ordinaria, debido a que esta vía constitucional se suscribe
solamente a determinar agravios, entendido como violaciones a derechos fundamentales tutelados por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Si de lo actuado y resuelto no existe tal violación a derechos fundamentales, la acción es inviable. Compartiendo esta Fiscalía que de todo lo actuado y resuelto no existe violación a derechos fundamentales de las amparistas, sino lo que se advierte es una simple inconformidad con la forma en que se ha resuelto. También esta Fiscalía es del criterio que no existe violación al derecho fundamental del debido proceso ni de defensa, toda vez que se ha tenido la oportunidad de instar las instancias y las vías recursivas pertinentes atendiendo a cada etapa donde ha estado el proceso y en la cual han sido escuchadas y resueltas apegadas a derecho. Razón por la cual, con todo respeto, solicito a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme la sentencia conocida en grado y sea denegado la acción constitucional de amparo de mérito. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. Se clausura la presente audiencia. Buen día.